buenas tardes. Le damos la bienvenida a Pinceladas, un espacio diseñado desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para la promoción de los artistas en nuestro país. Vamos a estar conversando en la tarde de hoy con Nelson Herrera Isla, importante crítico, curador e investigador de las artes plásticas. Tendremos también la presencia de Ismael Lema, director del colectivo Palante, que estuvo el recién finalizado cierre del verano en la comunidad del Cerro. Y para terminar el programa estaremos dialogando con Eric Carrasana, director de comunicación del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Le damos la bienvenida. Está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Crítica y Curaduría del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Y para hablar un poco sobre este tema tenemos un invitado muy especial en el estudio de Crear TV. Llega hasta acá Nelson Herrera Isla, importante crítico, curador, escritor e investigador de las artes visuales de nuestro país. Bienvenido, Nelson. Ok, gracias por la invitación. Quisiera conversar un poco sobre este premio de crítica y curaduría del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, ya que usted fue parte del jurado en su primera edición y bueno, también lo va a hacer este año. Háblenos un poco del premio de crítica y curaduría, sus bases, cómo surge, en fin. Bueno, yo creo que este premio surge como un homenaje a Guy Pérez Cisneros, que fue uno de los importantes investigadores y críticos que hubo durante la primera mitad del siglo XX. Fue un hombre muy importante, un intelectual valiosísimo, que dejó una obra extensa en el campo de la crítica. Después se publicó un libro, se llama Memorabilia, de Guy Pérez Cisneros, por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, para también recoger lo mejor que él había producido en esos años. Entonces, ya había críticos en arte en Cuba, había una producción más o menos estable, por mencionar solo a Adelaida de Juan, mencionar a María Elena Jubría, mencionar a Leonel López Nussa, a una serie de críticos que ya estaban funcionando en la misma época o un poco después de Guy Pérez Cisneros. Y este era un premio que hacía falta porque ya desde los 60 para acá, hasta el siglo XXI, habían surgido muchos críticos nuevos. Ya había una página crítica en Periódico Juventud Rebelde, había una página crítica en Granma, que llevaba casi fundamentalmente Manuel López Oliva. En Juventud Rebelde era Alejandro Alonso, había uno en Trabajadores, o sea, no había una revista en Bohemia, no había una revista prácticamente que no tuviera una sección de crítica. Y eso hizo que la crítica se moviera y se movía con una cierta facilidad y organicidad en todos los medios, no como ahora quizás en la televisión que hay, un poco en la radio, sino que era fundamentalmente revistas y periódicos. Y ya era hora un poco de hacer un concurso que estimulara aún más entre los creadores que estaban surgiendo en esos años, me refiero al campo de la crítica, para que mandaran y enviaran sus obras y poder constatar el nivel de la crítica de arte en ese momento que surgió, que creo que si mal no recuerdo fue en 1998 o 99. Entonces se convocó el primer premio y me acuerdo que entre los jurados estaba yo, estaba Rosario Novoa, ya no recuerdo a otro de los miembros, pero fue un premio interesantísimo porque se convocó bajo el criterio de todo lo que fuera crítica en el sentido estricto quizás de la palabra, referido a una exposición, a un artista, a un momento de la plástica cubana, lo que sea. Pero la convocatoria se fue a partir de ahí se fue ampliando incluso a reseñas que aparecen en la prensa, que no tienen quizás la profundidad crítica que tenía una revista, exacta, que puede tener un ensayo, pero era válido también, porque la reseña crítica buena estimula o puede ser tan estimulante como un ensayo. Por supuesto. Entonces yo creo que ya el premio a partir de su primera edición se fue ampliando la convocatoria al punto de que hoy se trabaja en otras direcciones también, aunque ya tenemos limitaciones grandes por las impresiones, pero están los medios digitales todavía que están empezando ahora a cobrar cuerpo. Yo creo que no es fácil encontrar un espacio para la crítica en estos momentos, porque todos estamos habituados a leerlas. Exacto.
queda la revista, bueno, está la revista de arte cubano que edita el CENAP, y bueno, también está Noticias de Arte Cubano, que sí es un espacio digital que tenemos en el CENAP. Y bueno, creo que por supuesto es muy importante mover el pensamiento alrededor de la crítica y por supuesto que las personas se motiven y puedan publicar. Sí, yo creo que realmente casi todo lo mejor que se ha publicado perteneció o pertenece a Arte Cubano y a Noticias, que en Noticias salían trabajos, aunque era un periódico en papel gaceta, tenía 8 páginas, valía $1, era muy ligero, pero no era comparable con la revista Arte Cubano, que tenía la posibilidad de poner fotos en colores. O sea, la crítica de arte tiene ese drama, que es que necesita imágenes. Exacto. Porque la crítica literaria todavía, bueno, uno se leyó, recuerda a tal poeta, recuerda a tal narrador, recuerda a un ensayista, lo leyó en un momento determinado, aunque después no lo haya leído, pero no tiene que verlo físicamente delante. Pero estamos hablando de crítica de artes visuales. Exactamente, como es artes visuales, ese es el problema que tiene. Entonces, bueno, ya saben, está abierta la convocatoria para el premio de crítica y también de curaduría, o sea, que es básicamente el curador presenta su proyecto curatorial, o sea, sobre una exposición que se haya realizado. Y quiero hablar rápido, porque bueno, sabemos que el tiempo es escaso, pero quiero aprovechar su presencia en el estudio para hablar de un nuevo espacio que va a estar dedicando el Consejo Nacional de las Artes Plásticas precisamente a la crítica, que va a estar conducido por usted. O sea, en el patio del CENAP se va a inaugurar este mes, o sea, el espacio dedicado a conversar, a dialogar sobre las publicaciones que tienen los diferentes críticos, quizás invitados artistas, ¿no es así? Y donde usted va a ser el conductor. ¿Qué consideraciones nos Bueno, yo creo que ese es un espacio que hace mucho tiempo tenía que ya haberse conformado. Se hicieron algunos experimentos en algunas galerías, porque la idea es que si no hay unas publicaciones que respalden la crítica, lo mejor es reunirnos para discutirlo, pero va a tener un espectro muy amplio, en honor a la verdad, porque ahí se puede hablar de un artista en específico, por las razones que sean, como ahora se podría hablar de Servando, Cabrera por su centenario, se puede hablar de un fotógrafo. El año próximo es el de Adigio Benítez. El de Adigio. No, se puede hablar de todos los pintores cubanos casi año, mes tras mes. Pero también se puede hablar de una publicación que haya salido, comentar un libro. Yo creo que han salido libros interesantes, incluso el último de Luz Merino Acosta sobre la obra de Jorge Mañach. Yo creo que todo eso va a formar parte de Entre Nos. Y que este Entre Nos, que va a ser con usted precisamente este mes, vamos a estar presentando su último libro, ¿no es así? Bueno, esperamos eso. Yo tengo la esperanza, igual que tú, de que el libro se nos entregue por la editorial Letras Cubanas para que el público no se vaya con las manos vacías. ¿Cuál es el nombre del libro? El libro se llama Zapping. ¿Por qué Zapping? Zapping es lo que hace todo el mundo con el control remoto de la televisión, ¿no? Estar pasando de un canal a otro, moverse constantemente, no seguir una línea recta, integral, orgánica, porque me parece que eso es también lo que hace uno con las revistas. Exacto. Tú abres una revista y lo mismo te interesó un autor que el titular de un texto, te interesó una imagen que viste y tú vas de un lado para otro. El libro de ensayo y la novela tienes que leerla desde la primera página casi hasta la última. Ya en esto se han hecho experimentos, hasta Cortázar, ese genio argentino que hizo Rayuela, que tú podías leer Rayuela, sí, lo mismo por la página 400, genial, venir a la 90, bueno, él lo hizo como un juego, pero tenía toda la razón en ese sentido. Y él después hizo otro libro más interesante que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, parafraseando a Julio Verne, y entonces también te lo podías leer por cualquier lugar. Yo creo que ese es Ahora, el libro tiene una cosa, que no solamente tiene textos sobre arte y artistas, sino que tiene poemas. Yo he publicado recientemente, bueno, hace ya unos cuantos años, un libro que se llama Violín de Ingres, por la editorial Letras Cubanas, que son poemas sobre artistas y el arte cubano. Muy interesante. Y en México hubo una edición que se llamaba Colección Particular, porque era otro punto de vista sobre el arte, porque el arte no se ve solo o no lo puedes entender a través de un texto que te lo explique todo punto por punto. Hay demasiados puntos de vista. Y la visión de un poeta, la visión de un narrador, la visión de un músico puede ser importante para entender un problema del arte. Su propia visión, o sea, que luego la puede coincidir o no con la de otros. Entonces, de eso se trata el arte precisamente. Pues los estamos invitando a participar, por supuesto, en el Premio de Crítica y Curaduría y también a este nuevo espacio que estaremos anunciando aquí en Pinceladas, donde usted tiene la primicia.
El pasado sábado 2 de septiembre se realizó en el Parque Galicia de la Comunidad del Cerro la actividad por el cierre del verano, con la participación de humor gráfico. Por ello tenemos acá en el estudio de Crear TV a Ismael Lema, director del periódico Palante y por supuesto caricaturista. Quiero que nos comentes un poco cómo fue para ustedes estar en la actividad de cierre del verano de conjunto con la comunidad, con el pueblo de allí del Cerro, brindando, por supuesto, lo mejor del humor gráfico cubano a través de las exposiciones que se presentaron, que son fondos del Consejo Nacional de la Plástica, y a través de, bueno, de las caricaturas que ustedes le ofrecieron ahí al público asistente. Fue muy interesante lo que sucedió aquel día y de paso te agradezco, ¿no? Agradezco al Consejo que nos hayan invitado. Cumplimos ahí una de las funciones de Palante también, que es tener ese contacto con el público. El humor necesita del contacto, de la referencia que el público puede tener. Y todo lo que sucedió fue muy interesante. Primero tuvimos la oportunidad de representar al resto de los caricaturistas que no pudieron estar ese día en la presentación de las exposiciones que ustedes llevaron allí. Una parte de ellas, no totalmente, pero una parte importante. Una fue la exposición Dale Like, que se estrenó el año pasado por el centenario de la FEU, que se hizo en la verja de la calle 23 y H. Y fue muy interesante porque el tema es las redes sociales, todo lo que sabemos que está en este momento en el ambiente, que tiene mucho que ver con el trabajo cultural, ¿no? Y la política cultural del país. Y la otra fue la exposición Superhéroes, que se hizo en el 21, se inauguró en el inicio de la Bienal del Humor de ese año, en el mes de abril, y que tuvo como tema también otra batalla, ¿no? Que fue la lucha contra la pandemia, el coronavirus, que ya un poco nos hemos olvidado de eso, pero que recordamos que fue algo muy crudo, y que rindió homenaje a los médicos, al personal de la salud, a los científicos que estuvieron luchando por encontrar una respuesta, ¿no? a aquella pandemia, y que sucedió. Eso fue en medio de esa situación, se estrenó esa exposición, y te repito, ahí tuvimos ese día, el sábado, la oportunidad de representar a nuestros colegas, que no estaban allí, pero que muchos, 16, participaron prácticamente en las dos exposiciones. Entonces fue un momento muy interesante. Y el otro, te cuento. Así, a ver, quiero que nos cuenten un poco. Ya ahí se hizo participamos de la actividad, sí. Y la gente estaba deseosa porque ustedes le hicieran las caricaturas, y realmente creo que sentir ese calor del pueblo, sobre todo los niños, ¿no? Estaban aquel día allí, creo que se les agotaron incluso las cartulinas y todavía la gente iba y buscaba a su casa hojas para que ustedes siguieran realizando su obra. Exacto, es muy interesante eso de las caricaturas personales. Porque, bueno, nosotros tenemos, se hacen durante ferias, eventos de todo tipo, y ya los caricaturistas de Palante y otros caricaturistas gráficos se han ido adaptando a esa mecánica de hacer humor gráfico repentista, se le dice a ese tipo de caricatura. como las décimas se hacen en el momento. En el momento, igual que se improvisa. Imagínate dibujar a una persona que cumpla algunos requisitos, como que se parezca, que haya parecido a la persona. Tampoco es un retrato, por lo tanto no lleva tantas definiciones, son pocos trazos. De humor, resaltando quizás. Exacto, en pocos trazos, y tiene que ser una representación jocosa de la persona, que le dé gracia a los demás que están presentes. Entonces, en ese trabajo, que es muy serio, además muy agotador, como tú pudiste ver ese día, y además todos quieren llevarse una caricatura, porque las personas suelen guardarla durante muchos años. Así mismo. Hay veces que estamos en un lugar y vienen y enseñan. Esta me la hicieron en el año 2008. Yo tengo la mía, yo tengo mi caricatura. Así mismo es. Entonces es muy, porque además se establece un diálogo durante el trabajo. Como tienes la persona delante, se conversa, las personas se ríen, todos esperan a ver cómo sale. Y se acerca al arte. Se acerca al arte porque cumple los requisitos también de la gráfica, de la composición y todo, ¿no? Pero es muy rápido. Entonces eso en realidad es una alegría para los artistas hacer eso. A nosotros nos place mucho porque, te vuelvo a decir, como dije al principio, es encontrar al público. Entonces las personas preguntan, además, en ese caso, por los periódicos. Exacto. ¿Y dónde está tal caricaturista? Que también se regalaron. Exacto, por eso los llevamos ahí, porque sabemos que cuando empiezan a preguntar, vamos ofertando ejemplares del periódico Palante, y hablamos de Palante, hablamos de DDT, hablamos de Melaíto. Son esas publicaciones que las personas preguntan y que quieren siempre ver. Y que la gente agradece realmente. Y que la gente agradece. En medio de tantas situaciones y tantos problemas que a veces tenemos que atravesar en la vida diaria, hace falta que el humor cumpla ese papel. Yo quiero hablar muy rapidito acerca del espacio que se ha inaugurado por el ministro con la exposición de Manuel. La Galería de 23 y 12, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, donde se va a inaugurar en próximos días la exposición de Ares.
también. Y bueno, que tenemos todo un plan de exposiciones diseñado desde el Consejo Nacional de la Plástica, el Ministerio de Cultura y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, de conjunto con el colectivo de humor gráfico de la UNIAC, para, por supuesto, que el público pueda disfrutar. Mira, es muy importante esa exposición, porque ese espacio lo estábamos esperando y al fin lo podemos tener, y va a estar la exposición de ARE el día 8, que vamos a acompañarlo allí, y van a estar otras muchas que vamos a disfrutar, y nosotros también presentes. Y bueno, es importante que el humor esté también donde se pueda acceder a él, donde las personas lo puedan ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Lemas, por estar acá con nosotros, y bueno, hasta próximas emisiones en que esperemos tenerlo de vuelta. Muchas gracias. Y a propósito de las actividades desarrolladas durante los meses de verano por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, tenemos hoy como invitado en Crear TV a Eri Carrasana, director de promoción y comunicación del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Quiero que me hable un poco, Eri, acerca de las actividades que estuvo desarrollando el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, no solo en la sede del CENAP, sino también en el resto de las provincias del país. Danos una visión general acerca de las actividades que se hicieron, o sea, por el verano. Sí, bien, en el verano fueron múltiples y diversas las actividades de las artes plásticas, ¿no? No solamente se remitió a las exposiciones, sino también a talleres, encuentros con artistas. Tuvimos itinerancias por la provincia. Por ejemplo, en la Fototeca de Cuba empezamos, por ejemplo, en mes de julio, con la exposición donde están las cosas silvestres de Clara DeWitt, una fotógrafa norteamericana, que bueno, esa exposición fue muy interesante porque ella reflejó en su obra aspectos cotidianos de su vida, su entorno, fotos referenciales, exactamente. Ahí mismo en la Fototeca de Cuba, ya hacia el 21 de julio, por ejemplo, tuvimos una exposición que se llamó Encrucijada, que esta exposición Encrucijada tuvo que ver con la segunda jornada por la mujer afrolatina y afrocaribeña. Estuvieron ahí 4 fotógrafas que representaron en su obra esta temática. Ya hablando, para terminar, por ejemplo, con la Fototeca de Cuba, en agosto se presentó una exposición muy interesante que se llama Monte de Manuel Almenares. Este monte se refiere no al monte del campo, sino a la calle Monte. Aquí tuvimos a Claudia Arcos precisamente hablando de la exposición de Almenares. Él es un artista callejero, como se le llama, fotógrafo callejero, que representa, bueno, la vida cotidiana en la calle Monte, una calle muy concurrida de Centro Habana específicamente, aunque no se limitó solamente a esa calle, pero esa calle fue el centro de la exposición. Fotos en su gran mayoría en blanco y negro. Muy interesante que estuvo. Entonces, por ejemplo, tenemos el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, que el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales a principios de julio presentó 2 exposiciones de jóvenes artistas. Una se llamó Zona Sagrada y la otra Hueco la Escafandra. Muy interesante las dos. Hueco la Escafandra tuvo que ver con un premio de la Asociación Hermanos Ahí que se le entregó al artista. También el Centro de Desarrollo durante julio y agosto hicieron talleres todos los martes y los jueves. Y la Fototeca también realizó talleres. Sí, la Fototeca también, pero bueno, me estoy refiriendo al Centro de Desarrollo, sí, porque tuvo exposiciones los martes y los jueves, 11 de la mañana, los martes era de artes plásticas específicamente, se trataba del paisajismo, la escultura, y entonces, para niños y adolescentes, y los jueves específicamente ya más para todas las edades, que fue de técnica de origamis. Y lo mejor de todo esto fue... Sí, lo mejor de todo esto fue que terminaron con una exposición de los trabajos realizados en estos talleres. Entonces, en este centro de desarrollo, bueno, eso fue muy bueno que hayan terminado con una exposición de los talleres realizados. Sí, los muchachos fueron bien, fue para la comunidad, fue muy abierta a la comunidad. ¿Y en el LAN tuvimos? Bueno, en el LAN, el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan, empezando en junio, se hizo visita guiada a una exposición que venía ya de un mes anterior, que es esa exposición en lengua negra del artista indio Antonio Puri. Sí, entonces fue un acercamiento que tuvo la población incluso al arte contemporáneo, que es tan difícil muchas veces de entender. Y bueno, ya en agosto fue una exposición que abarcó el centro completo, que fue como Círculo en el Agua,
de Felipe Que Dusay. también tuvimos por acá invitado También a lo Nelson y tuvimos. tuvimos a Yané Sí. Oviedo, su curador. Una lástima porque no pudo haber venido el artista. De igual manera, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas planificó una serie de itinerancias que son parte de la colección del Consejo a lo largo y ancho de todo el país. Quiero que me hables rapidito acerca de estas itinerancias realizadas. Sí, como no, fueron 3 itinerancias las que tuvimos en verano. Una fue Che Fotógrafo, un artista llamado Ernesto Guevara, que estuvo primero en el mes de junio hasta agosto en la provincia de Pinar del Río y luego pasó en agosto ya como tal a Artemisa. Con motivo de las celebraciones por el 97 aniversario del natalicio del Che. Por supuesto, por supuesto. Entonces tuvimos fragmentos épicos, como su nombre lo dice, son fotos de la época, de la épica de la Revolución, artistas como Gorda, Raúl Corrales. Esa estuvo primero en Las Tunas en el mes de junio y luego pasó hacia la provincia de Camagüey. Y otra de las itinerancias fue Palabra, Imagen y Posibilidad, que son fotos que recogen la relación de Fidel con los artistas, los intelectuales. De 1959 ya hasta entrar el siglo XXI como tal. Estuvo primero en Villa Clara y luego ya en mes de agosto pasó a Santo Espíritu. Pues sí, el CENAP estuvo bien movido en los meses de verano y bueno, agradecemos la presencia de Eri acá en el estudio de Crear TV y hasta próximas emisiones. A modo de resumen, el día 1 de septiembre se inauguró en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseños de Santiago de Cuba la exposición fotográfica Desajustes del Alma, del fotógrafo y locutor Renato Garza. Un viaje de autodescubrimiento y reflexión, una oda a la feminidad, a la vida, con sus luces, sombras y sus contrastes. Muestra fotográfica que da inicio a la programación del mes de septiembre y cierra la etapa estival. También estuvimos con el cierre del verano en la comunidad del Cerro. Importantes actividades desarrolladas desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para ustedes. De esta manera termina el programa Pinceladas. Hasta próximas emisiones.